Hoy vamos siguiendo con el Evangelio, el capítulo 10 de San Lucas, a atender la llamada, la invitación que nos hace el Señor. Vamos a ponernos en la presencia de Él, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias por el regalo de este día, gracias por este mes de octubre. Nos encomendamos especialmente a la protección maternal de la Virgen María, sobre todo en este mes dedicado al rezo del Santo Rosario, que encontremos en el Rosario nuestra fortaleza, todo aquello que nos ayuda para poder contribuir para que este mundo sea mejor. También gracias por la fiesta de ayer de San Jerónimo, recordando que en tu palabra también está nuestra fortaleza para nuestra vida cotidiana. Bien, hoy esta reflexión de la tarde, en la mañana hablábamos acerca pues del ir de dos en dos, hablaba del binomio, de ese binomio, así la titulé, hablando de ese dos, ser dos, el testimonio de dos, como un testimonio fehaciente, como un testimonio creíble, como un testimonio que es aceptado. Y lo focalizaba de una forma especial a la riqueza de esa complementariedad de la diversidad de los esposos. Pero les decía, esto es amplio, porque también el párroco y el vicario, o también las dos monjitas en una congregación, o personas laicas, seglares, apóstoles incansables, pero siempre el testimonio de dos será valioso. Hoy he querido focalizarme, aun cuando subrayé todo el versículo, pero me quedo con esta expresión de imperativo de nuestro Señor, que dice, pónganse en camino. Y creo que es una invitación muy, muy especial, sobre todo en torno a la vida de la iglesia. Hoy, 1 de octubre del año 2020, un 1 de octubre no sospechado. Yo quiero manifestar que sé que la parroquia El Rosario ya está en su novenario, voy a decirlo con mucho cariño, con afecto. Estuve 10 años ahí viviendo el novenario. A partir del día 29 de septiembre empezaba el cómputo regresivo para llegar al día 7 de octubre en la fiesta de la Virgen del Rosario, pero hoy las cosas distintas y quiero manifestar que esta reflexión que hoy te comparto, siguiendo ese imperativo de parte del Señor, nos muestra la ruta que tenemos que seguir en este año 2020 distinto, en este país distinto, en esta iglesia que vive de forma distinta y que vivirá de forma distinta. Quiero manifestar que aunque mi deseo sería recuperar muchas cosas bellísimas que disfrutaba de la vida del apostolado, del ministerio, de la iglesia, tengo que manifestarte que hay cosas que han cambiado. Y no tan solo que han cambiado, sino que ya no van a ser como antes. Y lo digo con cariño, con respeto, pero siempre con una fe intensa, sabiendo que el Señor es quien nos muestra el camino. Pongo aquí 4 fotografías, una de un servidor cuando empezábamos ya con la pandemia, esa celebración eucarística, preparándonos a la Semana Santa con los que colaboramos en esta oficina de Seps Caritas. Muchos de ellos ya los ubicas tú porque han estado entrando en contacto también cuando un servidor de pronto le es imposible por cuestión de tiempo la reflexión. Pongo esta fotografía de un sacerdote celebrando la Eucaristía, que quisiera uno rodeado de monaguillos, de un coro, de laicos. Y bueno, esa foto de abajo en la comunión, recibiéndose, el sacerdote con cubrebocas, los que van a comulgar también, una forma distinta que hoy se vive la Eucaristía. Y finalmente la fotografía del extremo izquierdo de la parte de abajo, una fotografía de una reunión que tuve hace apenas, cuestión de 1 hora y media, terminamos, empezó a las 10, terminamos pasadas las 12:30, una junta de presbiterio, ahora sí son las juntas de presbiterio. Estábamos, si tú agrandas la fotografía de abajo, más de 300 sacerdotes reunidos con nuestro arzobispo, dialogando y escuchando,
Y dentro de lo que te comparto hoy, algunas de las cosas que ahí visualizamos. Concluyo esta glosa alargada de esta primera diapositiva con esa frase que yo voy a reiterar quizá varias ocasiones de Charles de Foucault. Dice, si el río ha cambiado de cauce, cambia tú también. Acuérdate de pronto aquella analogía, un pescador que sacaba peces hasta de las piedras, un día una gran helada, se cubren de nieve los cerros y cuando viene el deshiele, obviamente crece el cauce del río y al crecer el cauce del río se modifica ese trazo caprichoso hidrológico, ese cauce del río, y cuando él vuelve otra vez a la pesca, se sienta en la misma piedra donde sacaba los peces hasta donde no los sabía, como él lo presumía, pero de pronto se topa con que donde está ya no hay peces, porque el río cambió de cauce. Y donde avienta el suelo, donde siempre los aventaba, ahora hay piedras. Pero dice, no, aquí tengo que sacar peces porque siempre los he sacado aquí. Y bueno, la metáfora la termina Charles de Foucault diciendo, si el río ha cambiado de cauce, cambia tú también. Bien, vamos al Evangelio y hoy quisiera, junto con la lectura del Evangelio, que hagamos un ejercicio muy sencillo. Así lo debemos hacer siempre, pero hoy más que nunca, hoy 1 de octubre del año 2020, escucha este texto como lo es, el Señor te está hablando hoy a ti y a mí. Siéntelo, escúchalo, percibe que el Señor está aquí y nos está diciendo esto hoy, 1 de octubre del año 2020. Él nos está hablando. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo designó el Señor otros 72 y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares donde pensaba ir él. Y les decía, la mies es abundante y los obreros pocos. Rueguen pues al dueño de la mies que mande obreros a su mies. Pónganse en camino. Miren que les mando como corderos en medio de lobos. No lleven talega, ni alforja, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan primero pase a esta casa. Y que allá, si no, volverá a ustedes. Quédense en la misma casa, coman y beban de lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No anden cambiando de casa. Si entran en un pueblo y lo reciben bien, coman lo que les pongan. Curen a los enfermos que haya y digan, está cerca de ustedes el reino de Dios. Cuando entren en un pueblo y no lo reciban, salgan a la plaza y digan, hasta el polvo de su pueblo que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos sobre ustedes. De todos modos, sepan que está cerca el reino de Dios. Les digo que aquel día será más llevadero para Sodoma que para ese pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hace un momento, don Rogelio Cabrera López reflexionaba sobre ese texto. Hablaba de cosas interesantes. Una iglesia que tiene que salir. Pónganse en camino. Una iglesia que debe hacer a un lado su confianza en las cosas materiales. Dice, vayan en la austeridad. Una iglesia que ahora envía 72. No son los 12. Los 12 serían los apóstoles. Los 12, digamos, seríamos los curas o los obispos o el papa. 72. Y decía don Rogelio Cabrera López, 72 pueblos que el Génesis narra existían en el mundo cuando Dios lo creó.
72 significa universalidad. O sea, también los laicos. O sea, el Señor está mandando a todos, a ti y a mí, que vayamos. Y dice, pónganse en camino. Vayan con austeridad. Te digo, este mensaje nos dice mucho hoy en día. Vamos adelante a hablar de esta iglesia activa. Y quisiera referir, me gusta poner los textos bíblicos, porque creo que todos nosotros debemos ir identificando con textos bíblicos nuestra vida. Pero fíjate el imperativo reiterativo de parte del Señor. Hoy subrayo lo primero, lo que hoy dice, pónganse en camino, Lucas 10:3. O sea, es una iglesia activa, una iglesia no sedentaria, una iglesia no acomodada, no comodina, no en sus zonas cómodas. Pónganse en camino. Y después dice, remen mar adentro. Denles ustedes de comer. Lázaro, sal fuera. ¿Qué es más fácil? Decirle, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu camilla y camina. Pues yo te lo digo, levántate, camina. El Señor se encuentra con aquel joven que iba a ser enterrado, hijo de la viuda de Naín. A ti te lo digo, levántate. Y le dice a los apóstoles, síganme, los haré pescadores de hombres. Y concluye diciendo, vayan por todo el mundo. Y cuando ya resucitado les dice, lancen la red a la derecha. Imperativos. De un Señor quiere que no estemos inoperantes, sino que quiere que estemos trabajando. Voy a compartirte adelante, Fer, un material que se nos compartió hace, te digo, 4 horas, y hablamos de las 10 de la mañana cuando empezó nuestra junta, para que ubiques cómo está la iglesia y cómo esta iglesia necesita cambiar. El Centro de Pastoral de Investigación de nuestra diócesis hace un ejercicio de reflexión a partir de una encuesta que hizo el 23 de septiembre. Mandó 5,000 encuestas a todos los, digamos, las abrió en el sistema, las abrió pues en la internet. Y entonces fue sacando cómo queda la iglesia después de la pandemia, o por lo menos en esta búsqueda de regreso. Se hicieron 5,000 porque de acuerdo a un departamento o a un centro de investigación que asesoró este departamento pastoral de investigación, 5,000 es un muestreo adecuado que pueda ayudarnos a ubicar la realidad. Y entonces, bueno, los resultados adelante de esta encuesta la respondieron. Dale doble clic, Fer, porque trae un temporizador. Muy bien. La encuesta fue contestada por 80% de mujeres y 20% de varones. Y ahí en la Junta de Presbiterio, de los más de 300 sacerdotes que estábamos reunidos, decían que porque el horario en que se detonó, porque también esto es importante, la encuesta se sale, las 5,000 encuestas, o digamos, se sale la encuesta y empieza a contabilizarse las respuestas, y en 5 horas se completaron las 5,000 encuestas. Quien quería contestar una encuesta más, pasado ese tiempo, ya no pudo contestar más. Y bueno, aquí es importante ver, si porque a lo mejor están más conectadas, no sé, porque ahí decían que eran horas de que el hombre está trabajando en físico, en algún lugar, en alguna empresa, en alguna fábrica, en algún comercio, y que por eso hubo mayor cantidad de respuesta de las mujeres sobre los varones, un 80 sobre un 20, 4 de 5 encuestas la respondieron la mujer. Pero bueno, así fue, y el ejercicio tiene que ser honesto. Se sueltan las 5,000 encuestas y bueno, que las respondan, y las fueron respondiendo, así fue el resultado. Adelante sobre lo que se preguntaba.
doble clic, muy bien. Sobre los cambios en la participación en la Eucaristía, o sea, durante la pandemia, digamos, aquí es cuando ya empezó a abrirse el templo a un 20%, como ahorita estamos nosotros digamos, en el caso de Monterrey. En el tiempo en que todo era virtual, ¿cómo fue tu participación en la Eucaristía? ¿Aumentó, siguió igual o disminuyó? Hubo prácticamente una distribución equilibrada. Los porcentajes, 2 porcentajes más, 1 porcentaje menos, no crean gran variante. Aumentó 32%, siguió igual 35%, 33% dice que disminuyó. Y ahí se nos preguntaba, la pregunta B, ¿crees que en un futuro necesitaremos mantener o aumentar nuestra oferta de celebraciones litúrgicas virtuales? Y ¿cómo podemos facilitar a los fieles las transmisiones? Y la respuesta es que sí, que esto llegó para quedarse. Adelante, la segunda pregunta en torno a lo que vivimos, sobre la devoción a los santos y a la Virgen, claro, el amor y la adoración a Dios nuestro Señor. O sea, ¿cómo fue durante la pandemia? 62% dicen que aumentó, 35% dicen que siguió igual y solamente, fíjate, un 3% dice que disminuyó. Obviamente esto genera que tenemos que dar más catequesis, tenemos que formar más, tenemos que capitalizar este elemento para poder nosotros vivir de la mejor manera nuestra vida cristiana. Adelante, la siguiente pregunta en torno a las obras de caridad. O sea, tú que acostumbrabas a hacer la ayuda al prójimo, ¿cómo lo viviste durante la pandemia? Y yo creo que tú y yo coincidimos en el resultado. O sea, prácticamente el 50% de nuestros fieles dicen, yo ayudé más. Y tú y yo lo podemos corroborar. O sea, el 47% dice que sus obras de caridad aumentaron. 38% dicen que se permanecieron igual, digamos casi un 40%, lo que ya hacía lo siguieron haciendo. Y 15% podemos pensar, no sé, en personas mayores, o sea, podemos tratar de ubicar dónde está ese 15% de personas que a lo mejor antes iban en físico a un lugar a ayudar, a ofrecer la mano y ahora no lo pudieron hacer y bueno, no encontraron la forma de poder hacerlo. Entonces, bueno, así es como se vivió en torno a las obras de caridad. Adelante, la quinta pregunta en torno a la vida comunitaria. Aquí es donde salimos perdiendo. ¿Cómo te has sentido tú en relación a la comunidad? Es interesante que casi un 30% diga que se siente más cerca. O sea, porque el punto de referencia es antes de la pandemia y el después de la pandemia. Yo creo que tú y yo, aún en esa situación de poder estar, voy a decirlo, o sea, aquí hemos estado conectados un promedio de 500 personas o más, a quienes, por ejemplo, yo tenía algunos años sin contactarnos o nos veíamos de pronto en algún lugar, pero yo, por ejemplo, yo diría, a mí, pues me ha acercado, o sea, me ha posibilitado volver a contactarme, recuperar amistades de décadas. Pero bueno, digamos, llegando al punto medio, un 30% dicen, no, pues yo sí fortalecí los lazos. Un 30% lo cierro al 30%, aunque no es el 30%, porque el número rojo suma, digamos, los diferenciales. Aunque aquí se me hace, no, que no está bien la suma. Digamos, el 44% se sintió más alejado, que casi es casi la mitad. Pero bueno, ahí sobre todo nos hacen preguntas que, como verás en la siguiente adelante, en la siguiente diapositiva, van a pedir que los padres en las zonas y en los decanatos procesen esta información y vean qué tenemos que hacer, sobre todo para este tiempo de pandemia. Quisiera hablar de ese pónganse en camino.
sea, fíjate cómo la palabra del Señor es certera, es viva, es eficaz. Todo lo que estamos viviendo habla de una invitación al Señor, del Señor, a la actividad. Adelante. Una iglesia en salida, tú y yo sabemos que significa para nosotros asumir en realidad el mandato del Señor. Por eso puse el elenco de los imperativos. Rema mar adentro. Síganme, los haré pescadores de hombres. Toma tu camilla y camina. Pónganse en camino. Denles ustedes de comer. Lázaro, sal fuera. Lanza la red a la derecha. O sea, una iglesia que no esté con los brazos cruzados, sino una iglesia que salga. O sea, que vaya, aún en las limitaciones que tengamos por la cuestión de la proximidad en torno a las normas sanitarias. Pero esta iglesia en salida, una iglesia en la calle, esta siempre existió. Siempre ha habido personas, pero hoy quizá los que estábamos muy acomodados, muy sedentarios, rascándonos el ombligo, pues tenemos que tener la capacidad de cambiar. Obviamente, Dios en su providencia, y lo digo, o sea, fíjate cómo la historia la escribe Dios. O sea, yo valoro el pontificado del Papa San Juan Pablo II y valoro en serio la capacidad intelectual del Papa Benedicto, pero cómo en este momento, sin que supiéramos, cuando fue electo el Papa Francisco hace 7 años, pues no sabíamos que toda su espiritualidad de una iglesia en salida, de una iglesia que tenía que desprenderse de sus seguridades, de su confianza en la cuestión económica, en realidad y nos iba preparando para esta situación. Entonces veamos el siguiente elenco adelante de frases que el Papa Francisco nos ofrecía. Él habla de una iglesia que se mueve, o sea, no una iglesia anquilosada, una iglesia que hace opción por los últimos, una iglesia que va a la periferia, una iglesia que sale de sí misma, una iglesia que ande por la calle, una iglesia inclusiva, una iglesia no excluyente, una iglesia no autocentrada, una iglesia no narcisista, una iglesia que no vive para sí misma, una iglesia que no es una notaría, solo una oficina, una iglesia enteramente misionera, una iglesia discípula misionera, una iglesia que es hospital de campaña, donde sana a los que están heridos, una iglesia que es campo de refugiados, una iglesia que no es una organización no gubernamental. Pónganse en camino, nos dice el día de hoy el Señor. Salgan. O sea, no se queden donde estaban. No te quedes llorando si la gente no viene a la iglesia. Busca qué tienes que hacer porque las cosas han cambiado. Si el río ha cambiado de cauce, cambia tú también. Esa iglesia en salida es una iglesia que escucha, pero que escucha la inquietud de nuestra gente. Una iglesia que vive con alegría. Adelante, hagamos un elenco de contraposición entre lo que era la iglesia y lo que debe ser la iglesia. Subrayo lo que voy a decir, lo que debe ser una iglesia antes de la pandemia y lo que no está subrayado, lo que debe ser esta iglesia de la pospandemia. Sí, una iglesia en salida es una iglesia que parecía una fortaleza que protegía a los fieles de las libertades modernas, pero que ahora una iglesia que parezca un hospital de campaña, que atienda a las personas que la buscan, sin importar su estado moral, si es bueno, malo o ideológico. Una iglesia en salida es una iglesia que sale de ser una institución absolutista, centrada en sí misma, a una iglesia que sea movimiento, abierta al diálogo universal, con otras iglesias, religiones y con otras ideologías. Adelante. Una iglesia en salida de esa iglesia que parece, muy bien, de una iglesia de orden en jerarquía, creadora de desigualdades, a una iglesia pueblo de Dios, donde todos somos hermanos, una inmensa comunidad fraternal. O sea, una iglesia en salida de esa iglesia con la autoridad eclesiástica distanciada de los fieles o incluso
de espaldas a los fieles, a una iglesia que es como un pastor que anda en medio del pueblo con olor a oveja y con olor a misericordia. Salir de una iglesia del Papa, de todos los cristianos y obispos que gobiernan con el rígido derecho canónico, a una iglesia del obispo de Roma que debe presidir en la caridad y sobre todo a partir de ella que se hace una iglesia universal. Adelante. Hablamos de una iglesia en salida, de esa iglesia maestra de doctrinas y normas, que lo debe ser, pero a una iglesia que lo practica, una iglesia de prácticas sorprendentes, de encuentro afectuoso con las personas más allá de la pertenencia religiosa, de su forma de vida moral o de su ideología, donde las periferias se ponen en el centro. Es una iglesia en salida, es salida de una iglesia de poder sagrado, de pompa, de circunstancia, de palacios, de títulos, a una iglesia pobre y para los pobres, despojada de símbolos de honor, servidora y portavoz profética contra el sistema de acumulación de dinero, el ídolo que produce sufrimiento y miseria y mata a las personas. Adelante, una iglesia en salida que habla de los pobres, a una iglesia que va a los pobres, que conversa con los pobres, que abraza a los pobres y que defiende a los pobres. Salida de una iglesia equidistante con los sistemas políticos y económicos, digamos la iglesia profesional en política y en diplomacia, donde no se complica, donde evita sus declaraciones que puedan ser incómodas porque no quiere complicarse, a una iglesia que toma partido a favor de las víctimas y que llama por su nombre a los causantes de injusticia y que lleva a Roma a los que tienen movimientos sociales para poder dialogar y discutir, para buscar alternativas de vida, salir de una iglesia donde todo es orden, pero todo es rigorismo, por una iglesia más tierna, una iglesia que mueva la ternura, la misericordia y al cuidado. Hablar de esa iglesia, adelante. Salida de una iglesia de la automagnificadora, una iglesia que se engrandece, pero que a veces no tiene capacidad de autorrevisarse, una iglesia crítica, a una iglesia de verdad sobre sí misma y contra cualquiera que estamos a veces cayendo en ese adormecimiento, el cardenal, el obispo, el teólogo, que dice es que ese es mi modo de vida, es que así he vivido siempre, pero amargados, con cara de vinagre, de Viernes Santo, tristes como si fuéramos a un entierro, una iglesia, más allá de esa iglesia automagnificada, una iglesia de personas humanas, salir de una iglesia de solo devociones, pero sobre todo cuando a veces los ministros de culto nos convertimos en los estrellas de un programa de televisión, de un mercado religioso, a una iglesia que tiene un compromiso con la justicia social y con la liberación de los oprimidos. Adelante, una iglesia en salida, de ser solamente la iglesia de obediencia, sin que deje yo de ser obediente y sin que deje yo de ser respetuoso, pero que esté alegre, una iglesia alegre con el evangelio, una iglesia que genere esperanza. Si algo necesita este mundo del 1 de octubre del año 2020, es generadores de esperanza, personas alegres, personas que mostremos con la vida lo que el evangelio hace con nosotros. Hoy dice el Señor, pónganse en camino, muévanse, no se queden donde siempre han estado, vayan al encuentro, vayan con la gente, vayan con mis ovejas, salgan de su templo que huele a encerrado, sal de la casa parroquial, cura, donde estás ahí viendo la televisión todo el día. Sal, busca,
pónganse en camino. Los envío como ovejas en medio de lobos. Va a haber dificultades. No lleven ni morral, ni lleven bolso, ni sandalias. Cuando entren en una casa digan, Shalom, la paz sea con ustedes. Pónganse en camino. Sal de tu palacio. Se trata de la salida de una iglesia sin el mundo, que al ser una iglesia sin el mundo permitió que hubiera un mundo sin iglesia. Pónganse en camino. El Señor quiere una iglesia del mundo, sensible a los problemas. Pónganse en camino. Que el Señor nos permita dejar de ser comodinos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.